En RTVC, conversemos de economía. Yo creo que una de las principales fallas del sistema de salud es, por un lado, las personas que han manejado la administración de los sistemas de salud, de las EPS, y dos, las vías de acceso que ofrecen a los usuarios para los diferentes servicios. Para las citas, para cualquier especialista. A mí me pasó un caso también, me hicieron el paseo de la muerte con mi hija, no me atendían en las clínicas. Yo creo que al sistema de salud le faltan dos cosas. Primero, un buen manejo de lo que son los dineros y en general la política pública, lo que es mantener los hospitales públicos y que haya una buena cobertura. Y todo eso se debe a malversaciones de fondos, a mi parecer. Y segundo, infraestructura, más que cualquier otra cosa. Nosotros tenemos un atraso tecnológico muy alto. Y es algo mucho más de fondo, porque acá no hay científicos, acá no hay médicos que están especializándose en esa serie de cosas. 15 minutos para una cita médica no es justo. Y el otro tema es que también los medicamentos son absurdos, siempre va uno por acetaminofén o va uno por ibuprofeno. Y otro de los problemas grandes, pues que en Colombia casi no hay especialistas, entonces eso hace que dentro del sistema de salud el acceso a una cita con un especialista sea casi que imposible. Le dan citas a uno, es para cuando, no para esta vida, sino para la otra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Conversemos de Economía, el espacio de la televisión pública en la que usted puede entender todos los fenómenos de la economía nacional, y precisamente hoy con un tema de alta sensibilidad para todos los colombianos, y es el tema de la salud. Ya ahí veíamos pues precisamente el diagnóstico que hacen los colombianos sobre cuál es el estado del sector de la salud. Y para hablar de eso esta noche tenemos de invitados al señor ministro de Salud, al doctor Alejandro Gaviria. Ministro, muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros en Conversemos de Economía. Buenas noches, don Jairo. Saludos a los televidentes y muchas gracias por la invitación. Muy complacido de estar aquí acompañándolos en una conversación importante sobre un tema, como usted bien dice, muy sensible para todo el mundo. Pues muy bien, también está con nosotros el doctor Jaime Arias, él es el presidente de ASEMI, él es el gremio de las empresas promotoras de salud, de las EPS. Doctor Arias, también muchas gracias por estar con nosotros y muy buenas noches. Gracias a usted, Jairo, buenas noches. Esperamos que este diálogo vaya a ser muy constructivo para los colombianos. Pues de eso se trata precisamente esta conversación. Ahí veíamos, ministro y doctor Arias, el diagnóstico que hacen los colombianos. Ahí vimos el tema de las citas, el tema de los medicamentos, el tema inclusive del paseo de la muerte, inclusive esa última declaración que dice, a veces esperar la cita en la otra vida porque en esta no alcanzamos. Ministro, ¿cuál es el estado de la salud? ¿Qué está pasando hoy con la salud después de todas las reformas y los esfuerzos que se han hecho desde el gobierno nacional? Déjeme hacer un pequeño comentario casi anecdótico. Hace aproximadamente 8 meses, viendo este último comentario de esperar la cita hasta que uno se muera, estuve haciendo una revisión de cómo se presentan los problemas de salud en todos los sistemas de salud del mundo, incluso haciéndolo de una perspectiva un poco extraña, viendo qué dicen los caricaturistas. Y le digo, John Jairo, y a los televidentes, las caricaturas son exactamente las mismas en todos los sistemas de salud del mundo, incluidos los países desarrollados. Lo primero que quisiera decir es lo siguiente, a veces hay una brecha entre ciertos indicadores objetivos y estas opiniones que son las opiniones que se presentan todos los días ante los medios de comunicación. Los sistemas de salud generalmente se evalúan teniendo en cuenta 3 variables. La primera, que yo creo que es importante, es preguntarnos qué tan sanos estamos los colombianos, qué ha pasado con la esperanza de vida, qué ha pasado con la mortalidad infantil, qué ha pasado con ciertas enfermedades que fueron hace unos años, enfermedades que tenían grandes efectos de salud pública. Lo primero que podemos decir en ese respecto es que Colombia ha venido mejorando y mejorando de manera sistemática sus indicadores de salud. Yo creo que este es un primer mensaje para los televidentes y los colombianos. Cada vez estamos más sanos, tenemos mayor esperanza de vida, tenemos una mortalidad infantil que ha venido disminuyendo, vamos a cumplir la meta del milenio en esa dimensión. Fuimos el primer país de las Américas en erradicar el sarampión y la rubeola, por ejemplo. Hemos disminuido de manera sustancial la mortalidad por malaria, una enfermedad que mataba cientos de miles de colombianos hace apenas algunas décadas.
Tenemos el programa o el esquema de vacunación más completo de América Latina, que yo creo que eso también vale tenerlo en cuenta. Yo creo que eso eso es una variable importante, estamos más sanos. La segunda, que también hay que tener en cuenta, y así se evalúan los sistemas de salud también, no solamente si estamos más sanos, sino si nos sentimos más sanos. Yo le hago una pregunta a usted, John Jairo, y los televidentes podrían hacérsela en la mente. ¿Usted cómo se siente de salud? Bien, en reglas generales bien, sí. Bueno, el 80% de los colombianos piensa lo mismo. Cuando usted le pregunta cómo se sienten de salud, dice, yo me siento bien. 80%. Ese porcentaje ha venido aumentando sistemáticamente. Estaba por los lados del 60 y tanto por ciento hace unos 4 o 5 años y ha venido subiendo hasta el 80. Nos sentimos más sanos. Y la tercera variable es la protección financiera. Ya voy a explicar qué es eso. Usted y yo coincidimos hace unos días en Medellín, en un evento de la fundación de Gabriel García Márquez. Uno de los premios nominados era de una periodista brasileña, no sé si se acuerdan, que me pareció interesante porque es un problema que no tenemos en Colombia. 50 millones de brasileños tienen seguros de medicina prepagada. Y lo que le estaba pasando a estos señores es que iban a un hospital, tenían un problema de salud, no era clara la cobertura, salían del hospital y le decían, señores, mira que usted tiene una cuenta de tantos. Estaban teniendo que vender la casa, los carros, todas sus propiedades. Eso no ocurre en Colombia. En Colombia tenemos un sistema que protege financieramente a los colombianos. Historias como esas de 50 millones de brasileños son muy escasas. Yo creo que casi no existen en Colombia. Que se quiebran por la atención porque no los atienden en salud. Porque tenemos una protección financiera que se refleja en un número, en un indicador, y es que en Colombia lo que pagamos de nuestro bolsillo por la salud es el 14%, que es el porcentaje más bajo de toda América Latina, probablemente el porcentaje más bajo del mundo en desarrollo. Entonces, para resumir esta primera respuesta, quisiera decir, estamos más sanos, nos sentimos más sanos y estamos protegidos financieramente. Yo no quiero negar los problemas, pero es una visión panorámica que nos dice que muchas veces no estamos tan mal como a veces estas anécdotas lo reflejan. Y eso se suma, dijéramos, a otro punto importante. Cuando nos evalúan desde afuera, tengo algunas evaluaciones recientes, Organización Internacional del Trabajo, la OECD, la OMS, el Banco Mundial, enfatizan estos logros y dicen el sistema de salud en Colombia es uno de los sistemas que ha tenido más avances de muchos países en desarrollo. Y ahí se tiene también un tema importante que son los avances en cobertura con equidad a los que nos podemos referir más adelante. Muy bien, ministro. Doctor Jaime Arias, ¿cuál es su diagnóstico de la salud, del estado de la salud en Colombia? Bueno, uno tiene que mirar todas las facetas, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, de todos los sistemas, entre otros el de salud. Cuando uno ve a las personas que entrevistaron ustedes, tiene que ponerse en los zapatos de ellos. Yo he estado en esos zapatos, yo tengo una EPS, yo voy y hago fila, saco la ficha o ficho, como llaman aquí, y espero, y a veces me desespero, y a mí me dicen, usted tiene cita al médico dentro de 8 días. Yo digo, pero ¿por qué no ya? Si yo quisiera salir de esto rápido. No, son 8 días y después me mandan a otro sitio. Pero eso mismo me ha pasado a mí en otros países del mundo, exactamente la misma experiencia en Estados Unidos. Entonces, hay que ver lo que piensa la gente, hay que atenderlo, hay que respetar cómo pensamos como ciudadanos, como pacientes, pero también tenemos que ponernos del otro lado. Dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo, entonces yo sé más es por viejo. A mí me tocó ser ministro de salud hace muchísimos años cuando no existía el actual sistema. Y director del Seguro Social también. También fui director del Seguro, pero eso ya fue en el actual sistema. Entonces he visto pasar mucha agua bajo el río. La gente joven de Colombia que no había nacido cuando la ley 100, pues no sabe lo que era esto antes. La gente realmente muriéndose en las puertas de los hospitales. El 40% de los colombianos no tenía servicios médicos. Tenía que ir donde un curandero en el mejor de los casos, o donde un brujo. Eso es así, eso está perfectamente documentado. Hoy tenemos un panorama muy distinto, desde luego, con muchos defectos todavía, porque somos un país pobre y estamos haciendo un gran esfuerzo, pero el panorama de la salud en Colombia es completamente diferente. Lo que ha dicho el ministro es cierto. Tenemos una expectativa de vida muy parecida ya de los grandes países del mundo desarrollado. Tenemos servicios de salud. Yo le comentaba a usted antes del programa que aquí diariamente se hacen 500.000 consultas. ¿500.000 consultas diarias? Diarias. Y 1 millón de actividades de salud. Y 1 millón consultas, visitas de urgencias. O sea, en el día son 1 millón de atenciones. La prueba de laboratorio, 1 millón de atenciones en salud al día en el país. Esto es como un transmilenio.
Desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche repleto de gente. Es una metáfora complicada, ¿no? Muy complicada, muy complicada. No es la mejor. Sí, no es la mejor. Igual de desprestigiado junto al Transmilenio y el tema de la salud. Pero voy a explicar porque al Transmilenio le faltan rutas, no las han hecho, sobre todo en los últimos años. Los buses del Transmilenio se llenan de gente, pero bueno, lo transportan a uno, lo llevan a un sitio con incomodidades. Así es el sistema de salud de Colombia. Faltan recursos, ministros. Sí, sin duda. La verdad es que faltan camas hospitalarias. Yo quiero ahondar un poquito en la metáfora del Transmilenio, y es para caer en cuenta que lo que ha hecho el sistema de salud, y lo ha hecho en poco tiempo, es incluir a todo el mundo. Esa cobertura del 97-98%, que parece una cifra que se repite y que ya comienza a perder sentido de tanto repetirse, no es otra cosa, John Jairo y televidentes, que decir aquí incluimos a todo el mundo, y además todo el mundo, por lo menos en teoría, tiene derecho al mismo plan de beneficios. Eso le tardó a los países europeos más de un siglo. Eso no lo han logrado muchos países latinoamericanos. Si usted va a un país como México, por ejemplo, encuentra una brecha, casi un abismo entre la atención que reciben el equivalente o los afiliados al equivalente mexicano del régimen contributivo y quienes están en el Seguro Popular, que es el equivalente al régimen subsidiado en México. Si ustedes van a un país como Chile, que es un país que ha venido avanzando en muchas dimensiones, todavía hay una diferencia muy grande entre quienes están en el sistema público, que allá se llama el FONASA, y quienes están en el sistema privado. Sí. Aquí todo el mundo, repito, todo el mundo tiene acceso al mismo plan de beneficios. Yo quisiera volver sobre algunos de los temas porque no podemos negar los problemas, doctor Jaime y televidentes. Déjeme utilizar, ¿usted quiere complementar? No, yo simplemente quería decir esto. Y tiene que ver con lo que dice el ministro. Bueno, cuando yo voy a esas citas, porque yo hago mis citas, no mando a un mensajero, sino voy personalmente, me encuentro en el mejor hospital con la gente más humilde y con gente rica y todos en la misma sala de espera. Eso es una belleza, eso es la equidad que estábamos buscando en Colombia. Eso hay que verlo, antes eso no existía. Los más pudientes en Colombia tenían su médico particular, su médico de familia. Los otros iban a unos hospitales muy complicados, había una discriminación odiosa. Hoy eso no existe. Claro, entre regiones sí existe. No es lo mismo recibir atención en Bogotá, en Medellín, Cali, que en el Chocó. Todavía existe ese tipo de inequidad. Pero hemos dado unos pasos enormes y los colombianos tenemos que sentirnos orgullosos de un sistema que lo hemos construido entre todos. Sí. No es el gobierno solamente, todos hemos puesto nuestro grano de arena. Pero yo sí quiero insistir porque es común que muchas veces brotan como esos momentos de desolación, de que la gente dice esto está en crisis, el sistema de salud no sirve para nada. Nosotros, los medios de comunicación, calentamos los ánimos pero hay una cifra que a mí me deja aquí impresionado, el de 1 millón de atenciones diarias. Y uno ve casos, pues pueden pasar casos, como el señor Gise, yo fui víctima del paseo de la muerte, y brotan, y recientemente han brotado esos casos. Pero para tener 1 millón de atenciones y que se presenten uno u otros casos, uno como le dice a la gente, porque mucha gente está molesta en ese momento escuchando, diciendo, oiga, estos están pintando un panorama, y yo he ido a urgencias y no me han podido atender, yo he pedido una cita médica y no me la han dado. Es decir, las realidades frente a lo que ustedes plantean, las realidades son tan distintas, ministro. Pero no son distintas porque muchas veces ese 1 millón de atenciones donde las cosas salen bien, que es en un porcentaje grandísimo, eso no se presenta en los medios de comunicación. Pero no queremos negar los problemas y yo quiero plantear dónde tenemos problemas, donde planteamos problemas de manera realista y dónde están las quejas más grandes de la gente. Yo creo que tenemos que aceptar lo siguiente, tenemos congestión de las salas de urgencia, sobre todo en los hospitales de tercer nivel, por un conjunto de razones complejas. Tiene que ver de un lado la mala utilización de los servicios de urgencias, pero también problemas de acceso. Por ejemplo, en medicina, en consultas de consulta general, a veces hay barreras de acceso. Entonces ahí tenemos un problema. Yo quisiera que apuntáramos en pero eso. También hay abusos de la gente. Hay abusos de la gente también. La gente que va para pero no podemos negar, por un guayabo, no podemos negar que muchas veces entrar a una sala de urgencias en un hospital de tercer nivel en una gran ciudad colombiana es muy difícil. Sí. Tenemos problemas también en la oportunidad de consultas con especialistas, también por muchas razones. El 50% de los especialistas en algunas especialidades importantes están, por ejemplo, concentrados en la ciudad de Bogotá. Conseguir la cita con un especialista en una ciudad intermedia en Colombia, en Neiva, en Ibagué, es muy, muy difícil y eso tenemos que ser conscientes. Y tenemos también problemas financieros. Esos problemas se ven agravados
en algunas de las EPS. Tampoco yo puedo negar que en la EPS pública del régimen subsidiado Caprecon hay muchos problemas, barreras de acceso. Y también por una serie de razones complejas tenemos problemas en Salucop, que es la gran EPS del régimen contributivo. Esas, John Jairo y televidentes, son mis dos grandes preocupaciones y problemas que tenemos que resolver de manera definitiva, ojalá en los próximos meses. Lo que yo quiero como ministro de Salud y Protección Social, y yo creo que es mi obligación, es resolver esos problemas de Caprecom y Salucop cuanto antes, que tampoco lo podemos negar. Y uno tiene que ser capaz, John Jairo y televidentes y doctor Jaime, de ver esta realidad con matices, de entender lo bueno, de valorar lo bueno, de valorar lo que ha logrado el país, pero también de poner el dedo en la llaga, es decir, tenemos problemas que no queremos negar. Y eso es lo que yo pido a veces en la controversia, en el debate público, ser conscientes de nuestros logros como sociedad, pero también aplicarnos en resolver los problemas donde están. A mí me gusta mucho ver también los problemas y reconocerlos y decir, en esto nos equivocamos. Yo veo aquí dos tipos de problemas. El primero es que los servicios de Colombia no son de óptima calidad todos, como uno quisiera. Ir a la mejor clínica, al mejor hospital, con el mejor médico en la primera hora en que uno siente un dolor, eso sería el ideal, pero tenemos que caminar hacia allá. Hay problemas de calidad y hay problemas, digamos, de facilidad en el acceso. El acceso es complicado, tiene muchas trabas administrativas, muchas exigencias. Esos son dos de los problemas, pero cuando uno logra pasar esas barreras, hay servicios. Y son buenos servicios. En Colombia tenemos excelentes médicos, excelentes hospitales y excelentes aseguradoras. Entonces uno tiene que poner la cosa en la balanza realmente, lo bueno y lo malo. Pero yo diría que el resultado final es mucho más favorable para el sistema. Hacen la urgencia para que le den 1 o 2 días de incapacidad después de un guayabo. Por ejemplo, hay un tema muy complejo en el mundo que son las citas con especialistas, John Jairo. Ese es un problema que enfrentan sobre todo los sistemas públicos en el mundo desarrollado. En Canadá, en Inglaterra hay unos tiempos de espera que son larguísimos. En Colombia hemos venido mejorando, pero ahí tenemos un problema. Pero uno tiene que también tener un contexto. A veces estas discusiones en nuestro país se dan descontextualizadas. No se conoce cuáles son los tiempos de espera en otros países y tenemos como sociedad cierta impaciencia colectiva. ¿Cuál es la media de espera de una cita con un Dependiendo, especialista? pero yo creo que citas a 1 o 2 meses es lo común en buena parte del mundo desarrollado. Si uno tiene una gran urgencia, la cita tiene que ser en cuestión de días. Pero si no es una cita urgente, como sociedad tenemos que entender que todos los países del mundo tienen tiempos de espera que se miden en semanas, y así tiene que ser. Pero uno acude al médico cuando lo necesita, no porque es que voy a ver que me vea un especialista por si las moscas. Uno cuando recurre al médico o al especialista es porque o le duele algo, o siente que le está dando algo, o siente que está algo preocupado por algún síntoma. Como sociedad tenemos que ser conscientes de esto. Reumatólogos en Colombia, ¿cuántos crees que hay? Reumatólogos. Hay 134. Entonces tenemos que ser conscientes que tenemos una restricción real. Y si no somos conscientes de eso, y que básicamente aquí está todo el mundo incluido y tiene que haber unos tiempos razonables y tenemos que como sociedad seguir ampliando esos cupos y tiene que haber un esfuerzo de las universidades, tiene que haber un esfuerzo de las sociedades científicas. Y si nos dedicamos simplemente a atacar el sistema sin entender qué hay detrás y cuáles son las causas subyacentes, no vamos a mejorar las cosas. Y déjeme, yo cuento una anécdota de impaciencia de los pacientes. Hace aproximadamente 3 meses, un sábado por la mañana, fui por allá a pagarle una deuda a un librero. A veces me gusta a mí comprar libros viejos. Me bajé del carro y una señora me reconoció. Me dijo, venga, ministro, aquí hay un problema muy grande. Ahí, al lado de la librería había Audifarma, que es un mayorista de medicamentos, tenía un dispensario de medicamentos para la EPS aquí en la ciudad de Bogotá, Compensar. Y yo entré y yo dije, no, aquí va a haber la locura. Encontré, John Jairo, a todo el mundo sentado, la gente esperando. Hice una encuesta entre 40 y 50 personas que había ahí. ¿Usted cuánto lleva esperando? No, 20 minutos, 25 minutos. Había 6 puestos atendiendo, una pila especial para adultos mayores y la gente tranquila. Esta señora estaba desesperada.
esa seguramente es la que sale en los medios de comunicación. Yo dije, ¿cuánto está esperando? Me dijo, 45 minutos y no me entregan los precios de medicamentos, sigan votando por los mismos. El regaño. Yo dije, paciencia. Yo dije, yo he vivido en los Estados Unidos, he enfrentado cosas parecidas, y cuando uno incluye a todo el mundo, yo creo que ese tipo de tiempos de espera son normal. A los 5 minutos a la señora le entregaron los precios del medicamento y me dijo, ¿sabe qué, ministro? Tiene razón. Entonces yo creo que aquí nos hace falta también esa pedagogía colectiva. Ahora, yo no quiero negar los problemas. Ese es un caso positivo. Hay otros casos donde hay esperas aberrantes. Tampoco quiero negar los problemas. Yo quisiera anotar esto. El sistema se ha venido distorsionando con el tiempo. Aquí la gente quiere llegar directamente donde el súper especialista. Aquí no estamos aprovechando todo el conocimiento, experiencia de los especialistas generales, de los internistas, por ejemplo, ni de los médicos generales. No, hay que dar el brinco directamente. Entonces, este sistema de aseguramiento en Colombia privilegia, por ejemplo, de una manera muy grande, y creo que es un sistema indemnizatorio, como de compañías de seguros, a ciertos grupos poblacionales. El 10% de todas las personas que están afiliadas a las EPS consumen el 80% del gasto. Y el otro 20% le queda para 40 millones de colombianos. Entonces el sistema ha ido cambiando mucho, hay una tremenda presión, digamos, por tecnologías de altísimo costo, sobre todo en los últimos años, y antes, cuando la gente más o menos recibía una buena atención con medicamentos genéricos, etcétera, hoy ya no. Hoy la gente necesita es el último medicamento, el que acaba de salir en los Estados Unidos, por ejemplo, para la hepatitis C. Ya vienen medicamentos que cuestan tranquilamente $90.000 la dosis. Ya llegó. Ya llegó. Bueno, pero en Colombia los tenemos $90.000 la dosis, imagínate. Y como aquí se da todo, John Jairo, porque somos generosísimos, populistas, no sabemos decir no, y estamos un poco despistados en esto, aquí se da todo, pues esos medicamentos entran y hay que dárselos a la gente. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con los otros 40 millones de colombianos que no necesitan esos medicamentos, pero que necesitan atención, prevención, etcétera? Ministro, ¿puedo cambiarle de tema un poquito? Bueno, usted me ha preguntado. No, es que habíamos hablado del tema de los especialistas y quedó muy claro cómo 130 especialistas en una rama para 47 millones de 200 colombianos. oncólogos clínicos, por ejemplo. 200 oncólogos clínicos para pues, 47 millones de colombianos. Unos 1.500. Pues tenemos 70.000 casos de cáncer nuevos al año. Al año, sí. ¿Se necesitarían cuánto exactamente para tener Yo creo que tenemos que multiplicar eso por 5 al menos. Bueno, en una primera Pero esto es etapa, algo que la sociedad se demora en construir, son Claro, capacidades claro. de la sociedad, no solamente del sistema de salud, que nos va a tardar un tiempo. Y la verdad tenemos un error histórico. Yo creo que las universidades, por un cúmulo de razones, han abierto menos cupos de lo que el país necesita. Pero hablábamos de ese tema, pero hablaba usted también del tema de urgencias, que es muy importante, y uno ha escuchado mucho al gobierno decir tenemos que reducir los tiempos de atención en urgencias, es una prioridad. Muchas de las leyes cuando se han presentado, se han firmado los decretos, siempre han ido dirigidos a eso. Sin embargo, uno sigue viendo que el tema de urgencias inclusive se ha ido empeorando, ministro. Sí, inclusive en la medicina prepagada, que en mi caso que me tocó vivirlo, no fue posible que me dieran una atención, pero bueno, después lo solucioné de otra manera. Pero la verdad es que uno sí ve que en urgencias está pasando mucho problema. Pero ¿qué es lo que está pasando? Y usted lo decía, que se nos pasó por encima, que también la gente muchas veces no sabe utilizar el sistema de urgencias. El 60% de la gente que va a urgencias realmente no necesita la urgencia, pero hace lo que se llama en inglés un bypass, un puente. Dice, bueno, a mí en urgencias finalmente me tienen que atender el día que yo llegue. Me dan todo, me voy para allá, para urgencias. En cambio, la gente que realmente necesita, el caso que tuvimos la semana pasada de un paciente que seguramente sí necesitaba, pues tanto que murió en una urgencia, pero tenían que atender ese mismo día en ese hospital 300 personas que estaban ahí sentadas, de las cuales 200 posiblemente no necesitaban la atención de urgencias. Ese hospital, el Hospital San Ignacio, no devuelve absolutamente a nadie. A toda la gente lo trata de atender y sí, hay un porcentaje muy grande que no la necesitaba. No, y eso va desplazando las atenciones urgentes. Hacen la urgencia para que le den 1 o 2 días de incapacidad después de un guayabo. Que los lunes me decía usted que está comprobado que es el día de más urgencia. Nosotros hicimos un estudio con la Universidad Jorge Tadeo Lozano y con el MEDRI, y el lunes se disparan las urgencias, y no son atracos, ni mucho menos, guayabos. John Jairo, quiero plantear otro tema.
con su anuencia y la anuencia de los televidentes, porque estuvo también en las preguntas de la gente, y es el tema de los recursos y la corrupción. Porque a mí me parece que uno de los problemas, Jaime, y es que la democracia depende de narrativas, y lo que hay en la mente de los colombianos es una historia. Y una historia sencilla, porque las narrativas tienen que ser sencillas. Nosotros tratamos de entender una realidad compleja teniendo historias sencillas. Y la historia es la siguiente, la que todos los colombianos tienen en su mente, que nosotros tenemos que hacer un poquito de esfuerzo para contrarrestarla. A veces es cierta, pero en la mayoría de los casos no lo es. Cuando un colombiano piensa que no lo están entendiendo, ¿cuál es la causa preeminente que él tiene en su mente? La causa preeminente. Yo creo que él piensa, no me están atendiendo porque alguien se está quedando con la plata. Sí. Aquí hay problemas de corrupción. Sí. Esas dos historias están muy juntas, ligadas. Problemas de atención, problemas de corrupción. Esa es la narrativa preeminente. Y yo creo que hay que aceptar lo siguiente, hemos tenido problemas de corrupción en el sistema. Y lo primero que hay que decir es que hay que empezar a identificar la corrupción donde está. Y muchas veces en la forma como se presenta este problema ante la opinión pública, nos olvidamos de algunas formas de corrupción y enfatizamos otras. Yo diría que tenemos 3 problemas de corrupción diciendo que no son generalizados. Y la forma como tenemos que presentar los problemas de corrupción es que aquí tenemos historias buenas e historias malas. El primero aparece en los recursos que se transfieren sobre todo para las acciones de salud pública a las entidades territoriales. Los recursos que se llaman de las intervenciones colectivas, la forma como los alcaldes en muchos municipios usan esos recursos. Ahí hemos tenido corrupción históricamente y seguimos teniendo problemas. Segundo, en los hospitales públicos. Seguimos teniendo problemas de corrupción. Y tercero, en algunas EPS. ¿Todavía? ¿Cree usted? En algunas. Yo creo que en algunas... Yo creo que tenemos, por problemas de gobernabilidad todavía en la gran EPS pública, Caprecon, problemas de corrupción. En algunas EPS del régimen subsidiado tenemos corrupción. Y todavía yo creo que tenemos, no temas de falta de control de los recursos, porque hoy nosotros tenemos un dominio pleno de los recursos. Pero seguimos teniendo algunos problemas de supervisión y control en algunas de las EPS. Fallas. Pues muy bien, ese tema me parece muy importante, el tema de los recursos, y ya vamos a hablar de eso, porque la misma queja es las deudas, es que la plata no alcanza, es que no hay cómo atender porque no nos pagan, en fin, pero quiero invitarles a esa conversación un poco a más colombianos que también quieren hacer unas preguntas y con base ahí seguimos desarrollando esta segunda parte. Invitemos a más colombianos a esta conversación. Señor ministro, mi pregunta es ¿cuál es la solución para que cuando uno entra a urgencias lo atiendan al tiempo que es y no nos dejen morir? Si él alguna vez ha hecho fila o alguna vez lo han remitido a otro centro asistencial solo para que le den una cita. Ministro, mi pregunta es, ¿habría igualdad en la salud en Colombia? ¿Por qué nos tratan tan mal a los usuarios en la salud? ¿Qué se debería hacer para no tener que estar llamando al teléfono para una cita y resulta que no hay agenda del médico especialista que le corresponde? ¿Cómo podría usted ayudar a las personas que realmente estamos de contrato, si somos de contrato como trabajadores de la salud, y frente a los beneficios que se presentan con las personas de planta en una institución? ¿Cómo podría usted... ¿cómo podría ser más equitativo entre los trabajadores de contrato y los trabajadores de la salud? Pues bueno, ahí está, ministro, está doctora Arias. La pregunta es muy recurrente y volví ahí el tema de las urgencias. Le preguntaba al ministro si usted alguna vez ha hecho fila y ha estado buscando una atención en el tema de salud. Por supuesto que he hecho fila para mí y para mis hijos muchas veces, ¿no? Sí. Aquí y afuera, claro. Pero ahí la gente plantea de nuevo lo que hemos discutido en esta primera parte del programa. Inclusive hay temas del orden financiero. Es muy común escuchar, ministro, que la queja de los hospitales, de que no les pagan y que no atienden porque es que la EPS no me ha pagado, porque es que aquí no tenemos convenio con la EPS, entonces no lo puedo atender. Ese yo creo que sigue siendo un nudo gordiano en el tema de la salud, ministro. Yo creo que ahí seguimos teniendo un problema. Este sistema de salud, a pesar de las ventajas que hemos tratado de enfatizar por algún tiempo, por varios años, desde el año 2007, 2008, tuvo Televidentes y John Jairo un problema. Yo creo que gastó más recursos de los que tenía. Y eso fue generando un cúmulo de problemas financieros, deudas a todo lo largo de la cadena. Por ejemplo, en el régimen subsidiado hay deudas de los municipios y departamentos, entidades territoriales con las EPS a su vez le deben a los hospitales a su vez le deben a trabajadores y proveedores.
En el régimen contributivo pasa lo mismo, a veces el FOSIGA, que es el fondo que acumula la totalidad de los recursos públicos, le debe a algunas EPS, la EPS le deben a los hospitales le deben de nuevo a trabajadores y proveedores. Y esas deudas están allí y no las podemos negar. Hay un poco de incertidumbre sobre el valor total de esas deudas, pero cuando uno descuenta lo corriente, que yo creo que no debe ser contabilizado como las deudas, porque lo corriente es lo que está siendo procesado para ser pagado. Pero si descontamos lo corriente, yo creo que tenemos un problema de entre 4 y 5 billones de pesos de obligaciones que se generaron en su momento y que no han sido canceladas. Y eso genera problemas. Eso a su vez debe unirse a cierto deterioro de los patrimonios de las EPS. En conjunto, esas grandes deudas y ese deterioro patrimonial, yo creo que configura lo que uno podría llamar una crisis financiera que ha vivido nuestro sector, al menos desde el año 2009 y 2010. Se ha dicho que yo he negado la crisis financiera en todos los escenarios, en todos los ámbitos públicos y privados, en el Congreso y demás. Yo he aceptado que aquí tenemos una crisis financiera. Lo que he dicho al mismo tiempo es que tenemos que resolverla con inteligencia y tenemos que ser capaces de discernir o distinguir cuáles son los síntomas y cuáles son los problemas de fondo. Cuando la gente dice que el problema es que las EPS no pagan, en el fondo se está confundiendo el síntoma con la enfermedad, lo que hace un problema subyacente más grave. Y cuando uno dice que las EPS no pagan, en el fondo se está cayendo en una contradicción que es la siguiente. Yo le entrego a las EPS la UPC, que es la prima, para que atienda las prestaciones corrientes, para que pague por la salud a lo largo del mes o a lo largo del año. Con esa plata que está calculada para eso, yo no le puedo pedir que las EPS a su vez se desatrasen de unas deudas que tardaron casi una década en acumularse. Por eso hay que diagnosticar bien y por eso lo que estamos haciendo, John Jairo, es manejando esta crisis financiera como se manejan las crisis financieras en toda parte del mundo, que necesitan 3 elementos. Primero, reglas claras. Yo no puedo, y se lo he dicho, por ejemplo, a varios de los gremios en el país, decir, mire, yo tengo una gran crisis, y voy al mismo tiempo a tratar de generar esa gran incertidumbre jurídica, tratando de decir, yo voy a discutir una gran reforma en el Congreso, al mismo tiempo que le digo a las empresas pagadoras que ustedes tienen que pagar ya y tienen que capitalizar. Reglas claras, liquidez o mecanismos de liquidez y mecanismos para ir comprando tiempo, para ir resolviendo esta crisis en el tiempo, es lo fundamental para resolver esta y todas las crisis financieras. Entonces estamos resolviendo la crisis. Hemos logrado estabilizar por lo menos el valor de la deuda. Tenemos los mecanismos que son innovadores que hemos generado en los últimos meses, sobre todo los que vienen de la creación de un fondo de garantías para el sector salud, con base en lo que se conoce como la subcuenta de garantías del FOSIGA, me perdonarán los televidentes por los temas técnicos, pero eso para decir que tenemos un conjunto de instrumentos para resolver una crisis que se acumuló por muchos años y que afecta a muchos sistemas de salud en el mundo. Pero doctor Arias, a ustedes les cae siempre todo el agua sucia en este tema porque lo común es decir, es que la EPS no le está pagando y por eso no me atienden. Chivo expiatorio y la gente queda tranquila. Bueno, ya le echamos la culpa a la EPS, ya resolvimos el problema y el problema no se resuelve porque el problema no está en las EPS. Pero mire, John Jairo, la deuda existe, no se puede negar. Hay que tratar de pagar esa deuda cuando se pueda realmente. En este momento no es posible. Pero lo que sucede es que estamos gastando más de lo que le entra al sistema. El sistema está desequilibrado. El sistema ha perdido esa capacidad de responder porque está desequilibrado hace muchos años. El ministro hace unas malabares ahí tremendos para conseguir plata aquí, allá y ha mantenido el flujo. Y yo creo que son medidas muy buenas, han llegado en el momento necesario, pero son medidas de corto plazo. En el largo plazo, y hay muchos estudios que lo demuestran, el sistema si sigue como está sería insostenible. Entonces, la deuda existe, hay que buscar cómo pagarla. Primero hay que aclarar la deuda entre, mire, es que una sola EPS trabaja con una red de 2.000 IPS. Hospitales y centros médicos. Esos son 2.000 en general, en promedio. Entonces hay que comenzar a ver EPS por EPS, hospital por hospital, tratar de aclarar esas deudas y luego buscar una conciliación y el siguiente paso ya es pagar. Pero esto va a tomar unos años porque el problema se está produciendo yo creo que desde 2004, 2005, pero tampoco se puede resolver de la noche a la mañana. Nos tendrían que dar, bueno, a las EPS privadas no les puede dar nada el gobierno, a las públicas 5, 10 billones de pesos. Y hoy pero no yo tengo una pregunta en eso como ciudadano y es, a mí sí sagradamente me quitan, me descuentan mi platica de la nómina, me la quitan y en muchos casos es mucha plata, 500.000, 300.000.
Uno dice, ¿cómo es posible que a mí me quiten mi plata de mi salario para el tema de la salud? Llego al sistema y me dicen, no lo atendemos porque es que la EPS no nos paga. Ese descalce entre lo que uno ve en su desprendible de nómina y lo que uno va a buscar la atención es donde uno dice, pero ¿por qué yo estoy pagando los platos rotos? Ahí sí, como usted lo decía antes, corrupción, malos manejos, despilfarran la plata. ¿Cómo responde uno ante esa situación que vive el ciudadano? Déjeme decir una cosa que el ministro nos puede aclarar. Lo que pasa es que en Colombia hay 22 o 23 millones de ciudadanos que están siendo pagados por el Estado. Hay un subsidio que vale más o menos 12 o 13 billones de pesos al año. Entonces, los del régimen contributivo, los que tenemos un empleo, tenemos que, en buena parte, también contribuir a ese pago. Pero no solo eso, yo creo que mejor que lo aclare el ministro. Yo creo que tiene razón, John Jairo, pero lo primero, para los televidentes, el sistema colombiano fue catalogado en el año 2000 por la Organización Mundial de la Salud como el sistema más solidario en el financiamiento. Cuando tú ganas 6, 7, 8 millones de pesos y contribuyes, estás pagando por la salud tuya, John Jairo, pero por la salud de la persona que gana un salario mínimo que contribuye el 12% o el 12,5% sobre ese salario mínimo nomás. Entonces yo creo que ese elemento solidario en el financiamiento también tiene que ser tenido en cuenta y eso es bueno. Eso es una forma de construir equidad en un país que tiene unos indicadores de distribución del ingreso que no son favorables. Recuerden que se dice que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. El financiamiento del sistema de salud tiene en cuenta eso. Y los que ganan más, pagan más, los que ganan menos, pagan menos, pero todos reciben lo mismo. Yo pero creo hay que eso complementar también... una cosa, ministro, es que John Jairo hace sus aportes, seguramente no necesita utilizar los servicios, pero el día que necesita utilizarlos. No lo podemos atender porque No, espere, John Jairo. Entonces, eso es una parte. Hay solidaridad al interior del contributivo. Quien gana un salario mínimo, ¿cuánto contribuye por la salud? Pues el 12% del salario mínimo. Quien gana 10 millones contribuye el 12% de esos 10 millones, pero por el mismo paquete. Además, tenemos la mitad de la población en el régimen subsidiado. De esa plata que los asalariados ganan, una partecita, 1,5 puntos va a financiar el régimen contributivo también. Aquí tenemos otro, el régimen subsidiado, aquí tenemos otro elemento de solidaridad. Segundo, te dice, son cuantiosas. Esa prima en promedio, cuando tenemos, después de hacer todas estas cuentas, es 600.000 pesos. En dólares 200, ¿no? 200, 300 pero dólares. Lo que se traslada a la EPS por cada uno Eso es lo que pagamos en promedio los colombianos por el paquete total de atenciones al año, 600.000 pesos. Esa cifra en el contexto internacional es muy baja. Cuando aquí vienen los internacionales, expertos en salud de todo el mundo, lo primero que nos dicen es, en Colombia, señores, ustedes están haciendo mucho con muy poquito. O sea, con esos 600.000 pesos, el paquete de atenciones, los medicamentos, los procedimientos que hemos incluido en nuestro post es relativamente amplio dado lo que estamos pagando. Entonces, cuando se dice muchas veces, John Jairo, que estamos pagando mucho, eso hay que relativizarlo. De acuerdo al servicio. Segundo, yo entiendo que la gente tiene que ser atendida oportunamente y es frustrante, sobre todo cuando uno contribuye 10 años, nunca necesitó atención, la va a necesitar y ahí encuentra barreras de acceso. Eso es lo que tenemos que mejorar. Pero eso tiene que darse, dijéramos, en este contexto. Y tampoco es cierto, como se ha dicho muchas veces, aquí hubo funcionarios del Estado que alcanzaron a decir que el 50% de los recursos se pierden. Yo vi, y lo voy a decir de manera clara, yo creo que hay que utilizar nombres propios, a la excontralora Sandra Morel y decir en el Congreso que 20 billones de pesos de los que financia la salud se iban en otro tipo de cosas. Es una afirmación absolutamente falsa, es un exabrupto que demuestra un desconocimiento, una ignorancia total de cómo funciona el sistema de salud. Y ese tipo de afirmaciones falsas han hecho carreras. Más del 90%, el valor promedio puede estar por el lado del 95% de los recursos que son transferidos a las EPS van directamente a pagar por los medicamentos, por los procedimientos, por las atenciones en salud. Para decirlo de esta manera, televidentes, en hacer más énfasis en la salud y menos énfasis en la enfermedad, en seguir trabajando en la prevención, en disminuir nuestras tasas de tabaquismo, de consumo de alcohol, propender por una mejor alimentación. En eso tenemos que trabajar todos.
invitar a esta conversación rápidamente, ya para ir cerrando, ministro, a Juan Carlos Giraldo, él es de la Asociación de Clínicas y Hospitales, que también lo ve uno antes de oír al doctor mucho. Juan Carlos, con quien tenemos un diálogo muy nutrido, una persona que hizo una pregunta que yo quisiera responder también por respeto, donde tiene razón, el tema de la informalidad laboral. Ese es un problema de nuestro sistema de salud, es un problema de los hospitales públicos sobre todo, es un problema que tenemos que resolver y tenemos que resolver en el tiempo, garantizando que las condiciones laborales sean equitativas, porque estamos hablando de equidad entre la gente, pero tenemos mucha inequidad entre los trabajadores de la salud. Yo le doy la razón a la señora. Fue una política pública por mucho tiempo que llevó a unas tasas muy altas de informalidad laboral, que es uno de los problemas, y yo diría una de las manchas que tiene nuestro sector. Los trabajadores de la salud no están contratados como deberían estar en muchos casos. Invitemos al doctor Giraldo precisamente a esta conversación. Estamos viendo que el sistema de salud está muy congestionado. Nosotros observamos muchas dificultades para el ciudadano en el día a día, que las personas están cada vez más enfermas, crónicamente enfermas, utilizando los servicios de urgencias. Y además estamos observando una gran crisis financiera al interior del sistema. Pero también vemos muchas dificultades para la institucionalidad, especialmente la hospitalaria, que no ve fluir los recursos del sistema de salud. Creemos que todo el esquema de gestión de riesgo en salud y la gestión de riesgo financiera no ha funcionado bien. ¿Cuándo se va a presentar la reforma estructural al sistema de salud para superar esta situación? Pues ahí está el diagnóstico que hace Juan Carlos Giraldo y la pregunta con la que termina. Nosotros hemos visto a lo largo de estos años pasar muchas reformas, los decretos, inclusive la norma constitucional que pone a la salud como un derecho. La ley 1451, que es la ley estatutaria en salud. La ley estatutaria en el tema de salud. Pero él dice, se necesita otra reforma estructural. ¿Vamos hacia allá, ministro? No. Yo creo, John Jairo, por lo menos esta es mi opinión y es la opinión del gobierno en este momento, que la reforma a la salud legal, y esto no quiere decir que todo está bien, tenemos que seguir avanzando, pero la gran reforma a la salud legal ya se hizo con la ley 1438 del año 2011, que entre otras cosas creó el giro directo a los hospitales, que para los hospitales públicos ha sido una bendición. ¿Qué sería del sistema hoy en día si no tuviéramos el giro directo? Con la ley 1608, que nos permitió sanear algunas de estas deudas de las entidades territoriales con el sistema a las que nos referimos hace un rato, con la misma ley estatutaria en salud, que es la primera ley de esa naturaleza en el mundo, donde trata de darle contenido a esta afirmación general de la salud como derecho fundamental, con la ley del Plan Nacional de Desarrollo que acaba con el FOSIG y crea un fondo donde se van a administrar centralizadamente la totalidad de los recursos de la salud, con la regulación de precios de medicamentos, con la creación de un modelo especial de salud en zonas dispersas, lo que vamos a empezar en el departamento del Guainía, con la creación del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, con la creación nuevamente del Ministerio en Salud y Protección Social, que recuerden que en el año 2010 no existía, con la reforma a la Superintendencia de Salud, con la reforma al INVIMA, con la reforma al Instituto Nacional de Salud. En fin, hemos tenido un cúmulo de reformas y yo creo que no es el momento de pensar en grandes reformas legales. Hay dos cosas que dice el doctor Juan Carlos que puede tener razón. No hemos negado la crisis financiera y tenemos que seguir trabajando en resolver la crisis financiera y creo que ya tenemos los instrumentos legales y reglamentarios para hacerlo. Y hemos trabajado con la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas en poner en práctica ese plan de choque. Y yo creo, Jaime, en eso tiene razón, que tenemos que hacer más énfasis en la promoción y prevención, en gestionar mejor el riesgo, en tener una población más sana. Para decirlo de esta manera, televidentes, en hacer más énfasis en la salud y menos énfasis en la enfermedad, en seguir trabajando en la prevención, en disminuir nuestras tasas de tabaquismo, de consumo de alcohol, propender por una mejor alimentación. En eso tenemos que trabajar todos, en eso tiene razón y en eso estamos dispuestos como sociedad, porque esta no es una responsabilidad solamente del sistema de salud, es una responsabilidad de todo el gobierno y es una responsabilidad también de los ciudadanos. Desde la colonia, nosotros tenemos esa ilusión de que las leyes nos arreglan todo. Aquí esperábamos los barcos que llegaban de España a ver con qué nuevas leyes llegaban para arreglar la situación del nuevo reino de Nueva Granada. Las leyes ayudan, pero las leyes no arreglan todo. Después de la Ley 100, que fue una extraordinaria ley de seguridad social, ha habido más de 10 leyes tratando de hacer arreglos y no han logrado nada ni lo van a lograr. Yo creo que las reformas son múltiples. El ministro es un reformador, se dedicó a hacer reformas por todos los lados, nos sorprende a veces positivamente, muchas reformas ha introducido.
Yo creo que el problema no está en las leyes ni en las normas, el problema está en la gente. Tenemos que trabajar para sacar este sistema adelante, no solamente con normas, sino con una cantidad de proyectos, esfuerzos de todos. Además que yo no creo en la necesidad de una nueva reforma. Yo creo que ya se hicieron las reformas y ahora a trabajar. De pronto necesitamos reformas puntuales, reformas específicas. Cuando usted dice, Jaime, que yo soy un reformador, una vez leí una expresión que he utilizado y he reciclado en todos los ámbitos, usted me la ha oído muchas veces, del columnista Eduardo Posada Carbó, que hablaba del reformismo democrático. Y me gusta esa palabra, reformismo, porque da la idea de continuidad. Porque yo creo que muchas veces existe en Colombia esta idea de la gran reforma estructural, que va a haber una ley, va a haber una gran reforma que nos va a resolver todos los problemas. Así no es el cambio social. Lo que tenemos es que ir acumulando cambios positivos en la forma, algunas veces de reformas legales, otras veces de decretos reglamentarios. Y eso es lo que hemos hecho, ir superponiendo diferentes innovaciones reglamentarias y legislativas para ir mejorando las cosas. Tenemos todavía muchas de esas leyes, incluida la Ley de Plan de Desarrollo, por reglamentar. Pero bueno, ya para cerrar un poco, este tema, este sector, tengo la impresión, y creo que es así, es el que menos ha innovado, el que menos se ha metido a aprovechar las tecnologías de la información. Es un sector que uno tener que ir todavía a un centro a pedir una cita, Tiene razón, donde digamos no hay una historia centralizada donde yo vaya a historia clínica. Donde soy yo. ¿Por qué pasa eso? Bueno, hay pues un gran camino que recorrer, en parte porque es un sector que ha estado muy metido en esta rutina de la crisis financiera, pensando nomás en las deudas. Sí. Yo creo que es un sector donde yo no diría que es de pronto el que menos ha innovado, pero donde existe una brecha más grande entre las potencialidades que son inmensas y las realidades que están todavía muy atrás de ese gran potencial. Yo creo que estos aparaticos que tenemos todos en el bolsillo van a cambiar la salud y la van a cambiar de manera definitiva en la próxima década y tenemos que estar ahí. Jairo, yo quisiera decir una cosa antes de terminar. Mucha gente cree que, por ejemplo, yo estoy defendiendo las EPS, defendiendo los intereses privados, tal. Eso no es así. Yo estoy defendiendo un sistema para los colombianos. Esta es una forma. Ahora, creo que en ese sistema deben participar los privados. Creo que es mejor manejado por el sector privado que por el sector público. Creo que es mejor tener las EPS que hoy conocemos, las grandes EPS privadas, que un Caprecom. No hay la menor duda. Pero aquí estamos trabajando es por el país. Nosotros estamos comprometidos, Jaime, claro, este es un sistema que no excluye a lo público ni a lo privado. Yo creo que es un sistema que recoge un poco lo que ha sido nuestra tradición democrática y que a Colombia tiene una economía donde están los dos. Sí. Donde básicamente los sectores tienen que ser mixtos. Pero además el rector del sistema es el gobierno, es el Estado. Y este es un sistema que se financia con recursos públicos. Yo quisiera dejar, John Jairo, para terminar con esta reflexión para todos los colombianos. El año entrante se van a cumplir 25 años de nuestra Constitución Política del año 1991, que a mí me gusta, lo he dicho en muchos escenarios, porque fue una respuesta democrática a una amenaza terrorista. Colombia decidió hace 25 años ampliar sus libertades democráticas y apostarle al Estado Social de Derecho. Y vamos a hacer balances, doctor Jaime, 25 años después. ¿Qué hemos logrado con el Estado Social de Derecho? Yo quiero anticipar que a pesar de todos los problemas, John Jairo, a pesar de muchas de las cosas y de las quejas que nosotros entendemos y estamos tratando de solucionar, los avances sociales más importantes de este país en estos 25 años han estado en el sector salud. Tenemos todavía en pensiones una cobertura que es del 30%. No hemos avanzado de la misma manera, por ejemplo, en agua potable. En educación, en los temas de calidad, en los diferentes rankings, no nos va tan bien. Cuando nos miran desde afuera, yo creo que el mundo reconoce los avances importantes que hemos tenido en el sector salud. Paradójicamente, son más difíciles de ver al interior, pero uno entiende que las expectativas de la gente cambian. Y lo que tenemos que hacer nosotros, Jaime, también es responder a esas expectativas. Claro. Y seguir trabajando todos los días, porque vuelvo y repito, es difícil uno estar enfermo y decir usted tiene que esperar 2 meses. Es difícil uno llegar con su niño enfermo a una sala de urgencias y decir tiene que esperar 4 o 5 horas. Tenemos que trabajar, pero al mismo tiempo yo creo que tenemos que ser capaces como sociedad de reconocer estos logros sociales. Pero hay que ser realistas y optimistas a la vez. Esto hay que seguir para adelante. El sistema de salud no se puede parar. Los colombianos necesitamos un sistema de salud, ojalá con aseguramiento, con participación pública y privada, pero hay que seguir trabajando para adelante. Yo lo único que digo es que uno tiene que ser capaz de construir sobre las capacidades que la sociedad ha acumulado. Lo peor que puede hacer un funcionario público, lo peor que puede hacer un reformista, y yo me cuento entre uno de ellos, es destruir sin haber construido.
punto final, Caprecom, porque mire, nosotros en la Radio Nacional hemos estado haciendo debates con candidatos a las gobernaciones en diferentes zonas del país y nuestro común denominador ha sido el tema de salud y salud por culpa de Caprecom. Tienen la razón. ¿Qué se va a hacer ahí, ministro, concretamente para todos esos televidentes? Se lo digo a los televidentes y lo puedo decir ya de manera clara. El gobierno tomó una decisión hace unas semanas de liquidar la EPS pública Caprecom. Estamos trabajando de hacerlo ordenadamente. No ha sido una buena experiencia. Esos gobernadores, esos mandatarios locales, esos alcaldes y la gente tiene en muchos casos razón de estar desesperada. Esta estrategia tiene tres partes: la laboral, que va a pasar con los trabajadores de Caprecom; la financiera, que es muy importante para darle tranquilidad a los hospitales públicos, las deudas van a ser pagadas y estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para pagar las deudas; y la más importante es la estrategia de cómo vamos a distribuir los usuarios en otras EPS. La nueva EPS va a tener que jugar un papel importante aquí, así como otras EPS, tanto del régimen subsidiado y contributivo. ¿Privado va a recibir Caprecom? Claro. Cuando toca recibir a la gente Caprecom, mucha gente va a estar mucho mejor atendida. Yo creo que esa es la buena noticia para todos los colombianos. Entonces, pues ahí le queda la noticia a John Jairo. Bueno, muy bien. Pues, ministro, muchas gracias por esta pedagogía de alguna manera, muchas gracias por esta conversación y bueno, estaremos seguramente hablando más adelante de otros temas del sector de salud. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, John Jairo, por la invitación. Llevamos tiempo hablando de economía, como 15 años. Doctor Jaime Arias, muchas gracias también por aceptar esta invitación y por ilustrarnos sobre este tema tan importante. Saludo a usted, a los televidentes. Muy bien, y a ustedes muchas gracias por permitirnos estar en sus hogares y ahí están todos los puntos de vista y cuál es el estado pues, de la salud, que es lo que tratamos de responder en la noche de hoy. Nos vemos la próxima semana con otra conversación de economía.